Con el inicio del año escolar, los establecimientos educacionales del país se preparan para aplicar la nueva ley que prohíbe y regula el uso de celulares en educación parvularia, básica y media. La medida se da en el marco de la campaña Modo Aula, que tiene por objetivo promover el uso responsable de la tecnología, fortalecer la convivencia y el aprendizaje en las salas de clase. Para conversar sobre este tema tan importante, tan medular para nuestras criaturas, estamos con Daniel Halpern, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Daniel, un gusto, un placer tenerte aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Andrés Vial, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, Daniel, lo primero, claro, para uno, yo tengo hijos de 10 y 6 años, esta es una conversación hoy día que es medular, es importante. ¿Por qué es tan importante la nueva ley que comienza a regir en los colegios, en los liceos, en los establecimientos educacionales en nuestro país? A ver, yo creo que son dos cosas. La primera, hay personas que son muy academicistas. Y dicen, yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Claro. Las otras cosas, el que tenga amigos, que tenga herramientas de socialización, son importantes, pero yo valoro más lo académico. Entonces, ellos llegan y dicen, mira, a los niños les va mejor cuando están sin teléfono, estudian más, se concentran más, tienen mayor como capacidad de poder focalizarse, de no estar en la tontera, perdón la expresión, pero en la tontera de la notificación de Instagram, y está más interesante, ¿no es verdad? O se puede concentrar más en lo que dice el profesor, y por lo tanto yo quiero, como dices tú, discusión, ¿no es verdad? Conversación de padres, yo quiero que mi hijo esté más focalizado en la parte académica. Argumento uno, escucho a Andrés si tenía alguna pregunta, duda, lo que desea, para poder avanzar al otro, que es más interesante, yo creo. Sí, Daniel, a ver, en el fondo aquí se habló mucho tiempo de que el celular, de que las tablets eran herramientas de aprendizaje, que se le pasaba a los niños y con esto aprendía más rápido, con esto era una tremenda herramienta. El tema es que a los niños se les deja solo muchas veces con los teléfonos y lo que menos hacen es aprender. ¿Por qué es importante sacar los teléfonos, primero que todo, del aula? Después vamos a hablar del tema del recreo, porque yo creo que es importante sacarlo del colegio en sí. Yo creo que son dos cosas. Quiero usar la analogía con el caballo de Troya, ¿no es verdad? Porque efectivamente la tecnología bien utilizada, bien empleada, con un foco, regulada, es una herramienta de aprendizaje. Por supuesto que sí. Moderada por un adulto y como herramienta. Claro, hay que ser ciego para no ver, ¿no es verdad? O para ver que es problemática en proceso de aprendizaje, porque efectivamente funciona. Ahora, yo digo que un caballo de Troya porque cuando el papá o la mamá lo compran, ¿no es verdad?, para que haga ejercicios matemáticas, para que aprenda inglés, para que tenga este software y el otro de aprendizaje, digamos las cosas como son, es fome, es aburrido. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que tiene este primer uso, digamos que absolutamente académico, enfocado en proceso de aprendizaje, hasta que empieza ya con algo de entretenimiento, de socialización? Porque eso es lo que gran parte del día hacen los jóvenes. Entonces, si es que fuera efectivamente académico, si es que fuera efectivamente, estuviera con filtro donde se asegura que el foco y la concentración va a estar en la parte académica, en digamos, mayor información, que eso después se transforma en conocimiento, maravilloso. Pero como eso no es así, y es imposible que un profesor compita en la atención del estudiante entre lo que él dice y la dopamina que genera una notificación. Entonces es injusto decirle también al profesor es que tienen que hacer las clases más interesantes, las tienen que ser más entretenidas. Si el profesor o la profesora no son payasos, no pueden entretenerlo constantemente al estudiante para que quiera aprender. Yo por lo menos, si es que voy en mi mundo de la infancia, los 80, donde no había tecnología, tampoco me gustaba mucho ir a aprender. En lo personal, quizá hay otros niños, pero yo creo que son los menos, que les fascina y les encanta y ven cada desafío como una oportunidad y ven pasión en aprender lenguaje, matemática. No era mi caso. Entonces, sin tecnología, para mí por lo menos ya era difícil. Entonces, esa lógica, esa ilusión de exigirle al profesor que no, es que tiene que hacerlo más entretenido para que el estudiante quiera escoger, yo creo que no es real, es inverosímil. Por lo tanto, volvamos a la comparación entre el placer que me genera el estar en una red social que está diseñada
para que yo quiera ver, que me Claro. produzca, digamos, dopamina. Una Cuando droga. me empiezan a hacer comentarios y empieza mi mundo online, empieza a ser en una proyección ideal con los filtros, con la inteligencia artificial, que hoy día la persona puede ser quien quiere ser, comparado con, sin menospreciar ni menoscabar al profesor que está al frente, que me está tratando de enseñar lenguaje o ciencia, es una competencia absolutamente injusta. Desde esa perspectiva está perfecto, perfecto que se saque del aula y de la sala de clase. Perfecto. No hay ningún argumento para mantenerlo. Daniel, Salvo que ¿sí? haya una razón. ¿Cuál? Salvo que haya una razón y que lo quiero para un ejercicio específico. Ya. Te voy a poner un ejemplo simple. Dale. Yo quiero con realidad aumentada, soy un profesor de ciencia, estoy en quinto básico y quiero mostrarle Júpiter y quiero que con realidad aumentada lo vean. Entonces yo voy, tengo un laboratorio con dispositivos donde está filtrado, donde no hay notificaciones, donde yo sé que se van a focalizar en eso y ahí tomamos y realidad aumentada y empezamos a ver y nos metemos en eso. Obviamente va a mejorar el proceso de aprendizaje. Es obvio. Esas son excepciones. Lógico. Daniel, a ver, aquí estamos, claro, lo primero que se legisla acá, o por lo menos que se regula, es el espacio dentro del aula. Porque creo yo nomás, es una humilde opinión de un apoderado en el fondo, que debe también incluirse en los mismos recreos. O sea, todas, de que el niño entra a las 8 de la mañana hasta que sale a las 4. Me toca ver cuando voy a ver a mi hijo, buscar a mi hijo al colegio. Claro, los celulares se les pasa cuando salen del colegio. Y uno ve, de aquí te dejo la palabra, uno ve que los niños, por ejemplo, en los recreos, vuelven a jugar. Vuelven a ser niños, vuelven a hacer lo que tú decías, los 80, que crecimos, no teníamos ni uno de estos aparatos, con suerte había un televisor en la casa, en el fondo. Los niños vuelven a ser niños. Bueno, entonces ahora vamos a la socialización, vamos a la autorregulación, vamos a la capacidad de generar vínculos con otro para poder desarrollar herramientas, ¿no es verdad?, de relacionamiento y de gestionar emociones y que me peleo con la pelota de fútbol o con cualquier otra cosa que sucede en el recreo, y eso me sirve porque estoy negociando, porque estoy desarrollando habilidades. Uno de los elementos quizás más tristes hoy día es que si un niño o una niña se acostumbró al teléfono, le cuesta mucho posteriormente entretenerse sin un dispositivo. Es una adicción. Muchísimo. Muchísimo. O sea, porque se acostumbró, sus espacios de atención son más pequeños, la dopamina que le produce esta energía constante de estar comparándose, viéndose, de querer mostrarse de una forma, de estar todo el tiempo entretenida, no existe en la realidad presencial. Por lo tanto, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es generar un programa para que justamente ayudar a que los niños vuelvan a jugar, donde nosotros preparamos a los más grandes, los capacitamos en juegos, en dinámica, para que lo apliquen en los niños más chicos. Porque tiene que haber la cultura, volver la cultura del juego. Es ridículo, ridículo que yo fuerce a estudiantes a que en vez de relacionarse y vincularse, a que en vez de practicar interacciones con los demás, yo les permita estar consigo mismos en sus teléfonos. Los estudios son súper claros. Hoy día hay porcentajes de soledad que nunca antes habían tenido, de depresión que nunca antes habían tenido. Y cuando uno ve cuándo aumentaron, no aumentaron del 2020 al 2021 con la pandemia como nos mintieron y nos dijeron, mira, hoy día los problemas de salud mental comenzaron con el encierro del COVID. Estos empiezan el año entre el 2011 y 2012, Claro. que justamente coincide cuando se empiezan a integrar las plataformas sociales en los teléfonos y los ¿Daniel? smartphones, comienzan a ser de uso masivo y sin ningún tipo Sí. de cuidado por parte de los padres que se lo regalan a sus hijos entre los 6 y los 8 años. Y cuando eso pasa, y yo me acostumbro a entretenerme de forma solitaria, sin necesidad de nadie más, y me quedo pegado, y mi incentivo y mi motivación es absolutamente de reflexión personal, donde cómo puedo llegar a tener más likes, me gusta, y olvido a quién tengo al lado. Empiezan a ver
crisis de salud mental. Yo ya antes decían, oye Daniel, lo que pasa es que no es causal, porque tú estás diciendo que van juntos, pero puede ser que también, no es verdad que la gente porque se siente más sola, va más a los teléfonos. Pero hoy día ya se vio desde el año pasado que salieron los primeros estudios longitudinales, donde se demostraba que la mayor cantidad de tiempo en redes sociales, que la mayor cantidad de tiempo en videojuegos, que la mayor cantidad de tiempo estando con un teléfono en vez de estando con los demás, sí tenía un impacto en la salud mental. La recomendación para nosotros es muy simple. Por una parte, no sirve de nada la prohibición, porque ese vacío que siente hoy día un estudiante y que lo llena en el mundo digital, si no hay una educación para que lo satisfagan de otra forma, va a seguir existiendo. Entonces, si yo le prohíbo, va a tratar de buscar otras cosas como vía de escape. Lo que yo tengo es que reeducar. Por eso es tan importante, por ejemplo, todas las dinámicas y todo lo que estamos tratando de hacer, con todo lo que es promoción del juego, como que logren tener y desarrollar herramientas que les permitan conectarse e interactuar con los demás. Ese debiese ser el principal Daniel, foco. claro, tú vienes empujando hace mucho tiempo esto, la Carola Stephens aquí en Chile, aquí está viendo, no sé, los libros, La generación ansiosa, Jonathan Haidt, los libros de Michel Delmourguet, un francés que también ha escrito mucho. A ver, ¿estamos a tiempo todavía? Porque muchos papás dicen como que tiran la toalla y dicen, no, de verdad no puedo con esto. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo fuera de algo que lo va a dejar casi como no sé, como Kung Fu solo? Lo va a dejar, o sea, como absolutamente aislado del mundo. ¿Qué herramientas se le pueden entregar a esos papás que tienen ese miedo de decir, si lo saco de las redes sociales y le quito el teléfono, lo voy a dejar completamente solo? ¿Qué se le dice a esos papás? Es que tú dijiste que creo que es muy interesante, son dos cosas diferentes y las voy a tratar de responder, ¿no, verdad?, secuencialmente. La primera fue como que los papás tiraron la esponja. Dijiste como, y esto es muy importante, lo peor que puede pasar en la educación se llama desesperanza. Dejar de creer que es posible un cambio y que ese cambio es para mejor. Yo el año 2020, en enero del año 2020, justo antes de la pandemia, fui a un campamento con 15 o 16 niños que tenían adicción. Nos fuimos al sur, a un lugar donde no había señal. ¿De dónde saqué esta idea? De un estudio de Harvard, donde demostraba que jóvenes que habían estado, perdón, no de Harvard, del MIT, que habían estado 7 días sin pantallas con otro, le hacían, sobre todo, por ejemplo, aspectos de empatía, de reconocimiento de emociones en los demás. Y veían que después de 7 días, sin estar conectados con las pantallas y más bien entretenidos y mirándose entre ellos, lo que sucedía es que volvían a recuperar niveles, por ejemplo, de empatía previo al uso de pantalla, con lo cual lo habían perdido. Por lo tanto, es ridículo desesperanzarse. Lo peor que puede pasar a un papá es perder la esperanza. Que su hijo, que su hija, bueno, ¿qué vamos a hacer? Son así, estas generaciones distintas, diferentes, no hay otra, no hay caso, y ¡pah! Y uno entrega y cede. Ese es el peor camino. Todos los estudios demuestran que cuando uno es capaz de regular y ayudar, el daño que principalmente se ve es absolutamente reversible. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza en ningún caso. Y lo segundo es que uno ve cada vez mayor conciencia. Yo por lo menos doy 2 o 3 charlas al mes en colegios. Por lo menos. Algunas veces doy 2 o 3 a la semana. ¿Puede venir de vuelta el péndulo? Decir que hay una... ¿Cómo? Puede venir de vuelta ese péndulo, y siempre converso con mis hijos y digo, ojalá que el péndulo algún minuto venga de vuelta y exista esa conciencia a nivel de papás, porque uno no saca nada en un curso, por ejemplo, si yo trato con mi hijo, pero todos los demás compañeros están en la misma, enchufados todo el día, tratar de generar en la comunidad esa conciencia. ¿Existe ese espacio? Está pasando, por eso yo te digo, si tú volvamos 30 años atrás y volvamos a las primeras campañas del cigarrillo. Sí. Entonces, no, pero si ya todos fuman. ¿Cómo vaya? Es imposible. ¿Qué vaya a hacer campaña contra el cigarrillo? Pero si todos fuman. Y resultó. Y si es que se hubiera tirado la esponja, efectivamente hoy día la sociedad sería distinta, sería diferente.
Siempre han habido personas, ¿no es verdad?, que han dicho, no, esto es un tema de salud, tengo esperanza, la gente tiene que estar bien, se pueden desarrollar, es mentira, mentira que si es que el niño o la niña no están conectados van a ser personas tristes, más inestables, solas, que van a ser rechazadas por los demás. Es mentira, es lo mismo tontera cuando dice, no, es que yo no quiero ser el único que no fuma. Oye, hay varios grupos que hay personas, de una o dos personas que no fuman y siguen siendo igual amigos que el otro. Cuando yo tomo la iniciativa y soy valiente y me represento un valor y lo estoy haciendo no por la prohibición, sino porque no haga esto, sino porque quiero que desarrolle otras habilidades. Quiero que desarrolles otros aspectos, quiero que tengas una autoestima sana que no depende del like, del me gusta, sino de tu propia mirada del mundo y no de cuánta atención tienes de los demás. Es una persona que tiene mayor bienestar. Hoy día la discusión tiene que ser en el framing, en la forma del bienestar. Y uno tiene todo el derecho del mundo de reunir, juntar, crear conciencia dentro de grupos de papás, de mamás en colegio y decir, yo quiero mayor bienestar para mi hijo, para mi hija. Esa es la base y es un discurso que es amplio, es lógico. Yo quiero mayor bienestar y quiero hacer cosas que promuevan el bienestar. Entonces, cuando uno ve y se focaliza en eso, yo no lo veo negativo. Yo estoy de acuerdo que hay, desde una perspectiva más dogmática, personas que quieren sacar completamente la tecnología de un adolescente, de un joven, lo cual, en mi visión, atenta contra muchos aspectos, porque lamentablemente va a tener que involucrarse y que relacionarse y que integrar tecnología en su vida. Por lo tanto, yo apuesto, pero 1000%, a la educación y a la regulación antes que a prohibición ante todo nivel de cosas. Sí, Daniel, todos los papás hemos aprendido en la vida que los niños aprenden más con lo que uno, como te ven, que lo que uno les dice, en el fondo. Cuán importante también es que los papás tengamos, claro, porque no sacamos nada si al final, claro, en el colegio están completamente desconectados, llegan a la casa y es chip libre, po. Entonces, ¿cuán importante es el rol de los papás, nuestro comportamiento como papás, las horas que pasamos conectados, el tiempo que le demos a ellos, lo que decías tú al principio, el jugar con los niños, el tema lúdico, el leer juntos, cuando son chicos leerles un cuento, incentivarles? ¿Cuán es importante el comportamiento de los papás, adultos responsables, en todos los tiempos que están fuera del colegio? En el fondo, si circunscribimos esta conversación a esta legislación, que es, claro, dentro del colegio, fuera la tecnología, o fuera los teléfonos celulares más que la tecnología, ¿qué pasa en la casa también, po? Yo te puedo hablar de guata y de data. Vamos por la guata primero. Me gusta la guata primero. De data, que es más interesante, ¿cierto? Porque de la guata te puedo decir mucho, pero de data te quiero citar un estudio que es impresionante. Impresionante. Ponían, no tienen por qué, el estudio fue con mamá, pero podría ser también con papá. Claro. Ponían a tres grupos de mamás, de 15, 20 mamás que tenían hijos entre 18 y 24 meses. Era parte del experimento y los ponían en tres condiciones distintas. En la primera, estaban en una consulta para un pediatra y tenían, antes de llegar al pediatra, tenían como una sala de juegos. En la primera condición, la mamá iban a venir personas, iban a hablarle y la mamá tenía que focalizarse en lo que las personas decían. En la segunda condición, a la mamá ya no iba a ser interrumpida por personas, sino que iba a ser interrumpida por mensajes de texto. Y tenía que responder los mensajes de texto. Y en la tercera condición no pasaba nada. Y en todas las condiciones, mira qué interesante, en todas las condiciones, analizaban la cara del niño para ver si este niño, esta niña entre 18 y 24 meses, tenía ansiedad. Y en la condición que más ansiedad generaba, no era cuando venía otra persona y lo interrumpía, sino era cuando la mamá tenía que responder los mensajes de texto que le llegaban. Y el investigador decía, ¿por qué? Porque ahí el niño se daba cuenta que la había perdido. Es decir, cuando el niño se ve que el papá y la mamá está en el teléfono, la atención, los mayores niveles de ansiedad le llegaban y sentía que ya no tenía que competir. Por eso empieza a generar y llamar la atención. Yo creo que hace 10 años, o quizás más, dije por primera vez que cuando un papá o una mamá
no le da a su hijo likes en el hogar, va a las redes sociales a buscar me gusta. Y no hay nada más peligroso que eso. Se sacan la ropa, llaman la atención, porque necesitan. Claro. Necesitan, todos Aceptación. necesitamos likes. Y si no, claro, y si no te lo dan con la gente cercana, con la gente que ama y te quieren, va a ir a buscar likes de Y ahí se abre desconocidos. una ventana que es peligrosísima. Esa es la lógica. Entonces, cuando tú preguntas, pero ¿cuál es? Los papás, las mamás, perdimos, muchos por lo menos en mi hogar, los dos trabajamos y tenemos poco tiempo. Ya no es cantidad de tiempo, es tiempo de calidad. Cada minuto que yo le saco a mi hijo por estar en el teléfono, se lo estoy sacando a él. Cada vez que yo necesito sacar el teléfono, sacar el teléfono. Si estoy comiendo, sacar el teléfono. El cerebro se vuelve, yo diría que se vuelve a acostumbrar después de un par de semanas. Hoy día hay personas que dicen es que yo no puedo, tengo que trabajar. Déjalo en otro lado. Es simple. Los estudios te dicen, para no hablar de guata, los Sí. estudios te dicen, en los estudios longitudinales que ya se están publicando desde el año 2023, 2024, te dice que los papás que tienen dependencia al digital, al teléfono, generan niños con mayor dependencia. Te dicen que mientras más se fijan que se llama FUBing, que mientras más se fijan en el teléfono y menos en su hijo, eso genera inseguridad. Y el hijo después va a buscar esa mayor seguridad a las redes sociales en vez de tenerla con él o con ella, con el papá o la mamá. Entonces, el ejemplo yo no te puedo decir que el 99%, porque quizá hay otras variables que también entran, pero es un elemento fundamental en educación. Fundamental. Daniel, a ver, también yo he visto por lo menos con otros papás de niños un poco más grandes que se está dando una cierta, no sé si tú lo has visto, moda, entre comillas, de estar offline, de estar desconectado, de pasarle muchas veces, si van a tener un teléfono que tenga solamente mensaje, texto y llamada. ¿Tú lo ves que eso es incipiente solamente en algunas comunidades? ¿Ves que eso va creciendo? Yo lo he visto por lo menos en algunos papás, en algunos cursos, que se da esta pseudo moda como que de estar offline está in hoy día, en algunas partes. Yo creo que es interesante lo que tú mencionas de la moda. En mi caso personal, yo tengo, gracias a Dios, 5 hijos. ¿Ya? Y la mayor de 18 es muy poco tuvo smartphone. Y lo digo, yo no soy un ejemplo de nada, he hecho muchísimas cosas malas en mi familia, como todos los papás que no me he equivocado, y obviamente uno trata, ¿no es verdad?, de remediarlo, pero es tan importante lo que tú mencionas de la moda. Si, ¿por qué es lloro? ¿Ah? Es lloro esta cosa Mm. de estar con el teléfono de los 8 años. Es súper choro, obvio, porque yo puedo ser quien quiero ser, puedo conectarme, me veo grande, es como la locura. Pero si nosotros logramos hacer cool el bienestar, la desconexión, si nosotros logramos hacer cool, es que yo quiero conectarme más con mi hijo y le damos importancia. Si nosotros logramos hacer cool elementos que son positivos, que generan bienestar, es como, no sé cómo explicar, es como el mejor regalo que yo le puedo dar a mi Bienvenida a hijo. Samoa. Es, es, es hacer moda cosas que le van a servir y que van a ser positivas para él o para ella. Em, Mira, yo ayer estaba revisando porque como tratamos mira qué interesante, creo que es tan importante como interiorizarse con este tipo de estudios. Estamos revisando nosotros más de 30 entrevistas y focus group que habíamos hecho a estudiantes para entender el tema de la adicción digital. Y nosotros le explicábamos y le decíamos, toda adicción es una vía de escape, toda. Ahora, cuando tú te escapas de las pantallas, ¿por qué te escapas? Y uno podría decir, bueno, muchísimas razones. Y lo que más se nombraba era la mala relación de los papás. Que los niños estaban en la pantalla, que es un mundo perfecto, para escaparse muchas veces. No de las discusiones. Los niños entendían que podían haber discusiones. Se escapaban del maltrato, de la negatividad con que se decían las cosas. Y no aguantaban. Y frente a eso estaban en la pantalla porque era un lugar más seguro para ellos y 100% positivo donde ellos lo podían controlar. Eso que tú me estás Sí. diciendo, no, lo que pasa es que el papá, obvio que un papá que toma ese nivel de conciencia, que es capaz de, además del filtro parental,
de generar una buena onda en su casa. No llegar con cara de culo después del trabajo, sino que estar alegre. Es mucho, pero mucho más posible que el niño, el hijo, la hija de esa pareja, de ese papá, de esa mamá que estamos hablando, tenga menor dependencia digital, porque no va a sentir esa necesidad. Va a sentir que está lleno en su casa, en su hogar, va a sentir, digamos, que es un ambiente agradable para estar, por lo tanto, no se va a tener que escapar. Son como, recién ahora está empezando a salir todas estas cosas y todo. Siempre ha estado que en los hogares más disfuncionales, ¿no es verdad?, hay mayor cantidad de alcohol, de droga, pero como con pantalla también se está viendo. Claro. Es muy interesante lo que tú mencionas porque creo que es fundamental en el desarrollo de hábitos sanos. No hay regalo más maravilloso que le podamos dar a nuestros hijos, Daniel, que nuestro tiempo y buen tiempo para nuestras criaturas. Daniel Halpern, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, muchas gracias por este espacio, por este diálogo, un tema tan importante. Muchas gracias, Daniel.